Feliz sábado para todos. Hoy quisiera hablarles sobre el plan de salvación. Todo el plan de salvación o la historia de la redención cubre las relaciones de Dios con el hombre desde el Edén hasta la tierra nueva. El plan de salvación es el gran tema de las Sagradas Escrituras. Juan Bunyan, en su libro El Peregrino, describe el proceso de la salvación como un camino que cada uno de nosotros tiene que recorrer. Ya cerca de nuestro hogar, vemos hacia adelante y contemplamos las últimas señales del camino. Señales que nos dicen que el fin está muy cerca. Esto es emocionante. Hemos viajado grandes distancias durante mucho tiempo, en tiempos de bonanza y tiempos muy difíciles. Sin embargo, sabemos que los tramos de este largo peregrinaje pueden ser los más difíciles. En Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 12, dice: nuestro adversario el diablo ha descendido con gran ira porque sabe que tiene poco tiempo. La Biblia, y solo la Biblia, da una idea exacta de estas cosas. La Biblia nos advierte en Proverbios 14:12, donde nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Sí, el camino parece derecho, pero no lo es. ¿Y entonces qué hacemos? Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos ayuda a encontrar la respuesta. Y dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Jesús, en el Sermón del Monte, establece claramente que cada uno de nosotros tiene que hacer una decisión. Y el mismo Jesús presenta el destino, el fin de la ruta. En Mateo el capítulo 7, el versículo 13 al 14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que la hallan, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios reaccionó con amor. Les expresó su tierna compasión proveyéndoles ropas para cubrirse. De esta manera bosquejó Dios el plan de salvación. Hubo un camino que mostraba la salida del problema, pero todavía faltaba o teníamos por delante mucho tiempo. Y sí, hubo un precio inmediato que pagar. Adán y Eva tuvieron que abandonar el hogar que Dios les había dado al principio, el jardín del Edén. Ya no podían comer del árbol de la vida, porque de lo contrario hubiesen perpetuado el mal de sus vidas por toda la eternidad. Y fue así como Adán pudo contemplar en los 930 años que vivió la casi total degradación de la raza humana. En los últimos años de su vida, por poco tiempo fue contemporáneo de Enoc y de Matusalén. Quizás a través de ellos se enteró del plan de Dios para destruir la tierra a través de un diluvio. Pero Noé, el fiel Noé, Dios le reveló a él su plan de salvación en un arca. Y durante 120 años tuvo una vida muy agitada por la inminencia, por la espera del diluvio y la construcción del arca, pero aparte también por las frustraciones, por las constantes andanadas de crítica, burla y ridículo del que era objeto. Solo se salvó él y su familia.
pero después del diluvio la impiedad se incrementó aún más. Y Dios aplicó nuevamente su justicia, esparciendo a los rebeldes por toda la tierra en la Torre de Babel. Pero Dios constituyó a los justos en una familia a través de la promesa de Abraham. Dios llamó a Abraham, el nacimiento de Isaac y la experiencia de Jacob dieron comienzo a la larga historia del pueblo de Dios. Estos tres hombres cometieron serios errores, muchísimos errores en sus vidas, pero Dios se ha identificado desde entonces como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Más tarde, Dios llamó a Moisés para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Moisés, que había sido criado en la familia real de Faraón, tuvo que elegir entre la riqueza y los placeres de Egipto o unirse al pueblo de Dios y correr con ellos la misma suerte. Él escogió esto último y con el poder de Dios libertó a Israel y lo condujo hacia las fronteras de Canaán, la tierra prometida. Moisés, inspirado por Dios, escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Bosquejó la historia de la salvación desde la creación hasta el Éxodo. Hizo la crónica de cómo Dios dio su ley en forma escrita a su pueblo. La ley es la combinación de la poesía, la historia de la salvación, la legislación y sobre todo de la exhortación. Las 3 divisiones más importantes de la ley, tal como se presenta en Deuteronomio el capítulo 4, el versículo 44 y 45 son los testimonios, que son los deberes morales, los estatutos, que son los deberes ceremoniales, y los juicios u ordenanzas, que son los deberes civiles o sociales. La porción moral de la ley de Dios está escrita en los 10 mandamientos, allí en Éxodo 20. Pasaron los años y llegó el reinado de David, unos 1000 años antes de Cristo. Fue un punto cumbre en la existencia del antiguo Israel. Fue la época de oro del reino de un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David comprometió la voluntad de Dios para Israel, sembrando en su propia familia la semilla de la discordia que más tarde dividirían su reino. Posteriormente, los reyes que lo siguieron condujeron al pueblo a la idolatría y a la apostasía. Y Dios permitió entonces el cautiverio babilónico a causa de la creciente mundanalidad y desobediencia de su pueblo. Pero fue durante este periodo que Dios usó a hombres jóvenes y fieles para representarle en una tierra extranjera. Daniel, el estadista, el profeta, fue usado por Dios para bosquejar el curso de la historia desde sus días hasta el tiempo del fin. Encontramos allí en Daniel 2 la estatua de varios metales que va desde Babilonia hasta la piedra que cae sobre la estatua y la desmenuza, como la piedra que representa la segunda venida de Cristo. Tenemos Daniel 7, las 4 bestias. En Daniel 8, el surgimiento del cuerno pequeño. Y si nos corremos hasta Apocalipsis, el capítulo 13, encontramos que ese cuerno pequeño sería glorificado o sería dado poder a través de los Estados Unidos. Ayer, 27, recuerden esta fecha, 27 de marzo del 2020, por todos los medios televisivos, escritos, audiovisuales, el Papa dio el primer paso hacia el liderazgo de un mundo carente de liderazgo. Las profecías del tiempo de Daniel y las de Juan en el Apocalipsis nos dan una visión clara
de dónde estamos en la historia de este mundo y lo que podemos esperar en el tiempo que resta. Todo lo que las profecías anunciaron y dijeron que sucederían hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia. Y podemos estar seguros de que todo lo que vendrá aún se cumplirá en el orden escrito. En la palabra de Dios se predice claramente la caída final de los dominios terrestres y la adoración de un solo poder mundial. Este tiempo está cerca, está muy cerca. Las señales, dice la Educación, páginas 178 y 179, dice: las señales de los tiempos declaran hoy que estamos en el umbral de sucesos grandes y solemnes. Mis queridos hermanos, las cosas están sucediendo exactamente como nos dijeron que ocurrirían. En verdad vivimos un tiempo asombroso y terrible. Es tiempo en que debemos confiar y depender de Dios y sus muchas maravillosas promesas que encontramos en su palabra. Debemos estar despiertos, debemos estar atentos. Mi convicción personal, basada en los estudios de las profecías y en la observación de los eventos actuales, es que el escenario para los eventos finales ya está puesto. Yo creo que la organización y las actividades de la coalición cristiana, la Alianza Católica y la campaña católica por los Estados Unidos, aunque en cada caso los participantes sean aparentemente sinceros y temerosos de Dios, conducirán al cumplimiento del capítulo 13 de Apocalipsis. Una declaración de Elena de White parece ser especialmente apropiada para esta hora. Y esta declaración del conflicto de los siglos, página 645, dice así: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. El espiritismo, por otro lado, está haciendo grandes incursiones en la Iglesia Católica, con las supuestas apariciones de la Virgen María en distintos lugares y un gran énfasis en el contacto con los muertos. Y además hay un creciente énfasis en la idea de imponer el domingo como el día de reposo obligatorio, como hemos visto en los últimos meses. Estamos en el punto en que los ángeles están sosteniendo los vientos de contienda para que no soplen hasta que el mundo reciba la advertencia de su próxima condenación. Pero se está preparando una tormenta. Ya está lista para entrar sobre la tierra, y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podría describirla. Mi querido hermano, mi querida hermana, hemos trazado brevemente, en los pocos minutos, la vida de los más grandes actores de la historia de la salvación de Dios. Ellos son por parte de la historia, su papel está registrado en las Sagradas Escrituras y en los libros de la historia. Hoy se está escribiendo el último capítulo y nosotros somos los personajes o los actores de esas escenas. A Noé fue dirigida estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he sido visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Por otro lado, el mensaje a Lot: levantaos, salid de este lugar,
porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en las señales de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon de la destrucción. Así también ahora nosotros estamos siendo advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. El deseo de toda la gente, página 588, dice: los que presenten atención a la advertencia se salvarán. Quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Has prestado especial atención a las advertencias de Dios para nuestro tiempo? ¿Estás tratando de poner tu vida en armonía con la voluntad de Dios? Dios nos permita que en este tiempo de recogimiento podamos usarlo para estar más cerca de Dios y de su palabra. Es mi deseo y mi oración para todos ustedes.